¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto de tenerlos nuevamente en mi canal. Los saluda como siempre Ricardo Edwin Romero desde esta calurosa ciudad de Miami, aquí en el sur de la Florida. No se olviden por favor de suscribirse al canal, ponerle un like, compartir el video y déjenme algún comentario, a ver qué es lo que piensan acerca de estos análisis que hago yo acá en este programa. Y díganme si están de acuerdo o en contra. Me gustaría leerlos y ver, escuchar su opinión al respecto. Hace algunos años, creo que fue a fines de los 80, llegó a mis manos un libro muy interesante, muy gordito, creo que eran como 600 páginas, si no recuerdo, se llamaba Éxodo, y el escritor era un periodista norteamericano de origen judío, León Uris, creo que era de Baltimore. Escribió algunos buenos libros, fueron bestseller. Este libro, Éxodo, fue un bestseller. Eh, Estaba muy bien escrito, como buen periodista, obviamente era un erudito en conocimientos y en información. Claro que lo hizo como todo escritor de novelas, lo hizo pues muy a su estilo, ¿no? Pero básicamente habían muchas fechas y muchas anécdotas reales, testimonios. Recuerdo que era básicamente dos hermanos, Ari Ben Canaan era uno y el otro no recuerdo bien cuál era su nombre, pero fueron los que llegaron a formalizar el Estado judío por los años 50, a fines de los 50. Fue muy interesante este libro, la verdad, y desde esa fecha vino mi aprecio y mi solidaridad con el pueblo judío. Gente muy, muy laboriosa, gente muy inteligente y además mi, mi aprecio estuvo condicionado porque estudié la secundaria con un amiguito judío de origen argentino. Él era argentino y había venido, su papá era un médico prominente y había venido a trabajar unos años en Lima. Y él fue a estudiar al Alfonso Ugarte, que fue mi colegio de secundaria ahí en San Isidro. Nos sentamos en la misma carpeta, nos hicimos muy amiguitos. Él era, como ya digo, de origen judío. Y conocí a su papá, a su familia, simpáticos todos. Vivían cerca al colegio. Y también me hice hincha por él del River Plate de Argentina. Él era muy hincha del River Plate y yo era hincha de Universitario, o soy hincha de Universitario, entonces desde esas fechas, como, como explico, ya venía mi gran aprecio hacia este abnegado pueblo israelí, pueblo judío. Y continúo haciéndolo, nomás aún acá viniendo a los Estados Unidos. Una vez llegado a los Estados Unidos, conozco muchos más gente de origen judío, sobre todo aquí en South Beach, está lleno prácticamente de judíos, todos simpatiquísimos, gente muy disciplinada, eh, tiene un método muy especial para desarrollar todas sus actividades, ya sean de trabajo, de su labor, o también cuestiones domésticas o familiares. Es un pueblo, por lo menos los que yo conozco, y yo creo que la gran mayoría son así, tienen cierta disciplina para manejar prácticamente todo. Por eso que es un pueblo triunfador, es un pueblo que, que como el ave fénix vino después se rehizo, o sea, salió nuevamente de sus cenizas. Entonces,
ese pueblo la verdad que merece todo el aprecio y todo el respeto de la sociedad. Sin embargo, en estos últimos 30, 40 años, eh, ha llegado a este nuevo noble pueblo a gobernarlos una caterva de fascinerosos, de políticos delincuentes, políticos inhumanos, políticos que es increíble, que han olvidado su historia. Es increíble. Esto le pasa solamente a los humanos, creo yo. Víctimas y luego se convierten en verdugos. Todos sabemos la historia del pueblo judío, todas las calamidades, el sufrimiento que ha pasado ese pueblo para llegar a donde ha llegado. Está además, la gran mayoría conocen lo que quiso hacer este hombre del bigotito, quiso exterminar a todos. Logró con una buena cantidad de gente, lamentablemente, allá en Alemania. Pero eh, hay tantas historias, tantos testimonios, se han escrito libros, se han hecho películas. Es bien difícil que una persona no sepa, no tenga, se mantenga al margen del sufrimiento que ha pasado este pueblo. Pero como explicaba, qué fácil es olvidar lo que uno ha experimentado en carne propia. Claro, ya supongo que existe muy poca gente que estén vivos. Lo que ha pasado en los años 40, en los años, ahora que estamos en el 2025, es bien difícil que alguien, seguramente hay gente y hay muy poca gente que esté con vida y que todavía se le pueda eh, escuchar o pedir un testimonio de lo que ha pasado. Pero sí, estoy seguro que hay muchos hijos y muchos nietos. Pero parece que los hijos y los nietos, muchos de ellos, pues han olvidado con facilidad lo que sus padres o sus abuelos experimentaron, las calamidades, todo ese sufrimiento, todo ese horror. Porque lo que están haciendo esta cúpula gobernante con Netanyahu a la cabeza, un sinvergüenza, un bribón, un corrupto, un inhumano, un asesino. Él y sus políticos y toda esa caterva que están haciendo, masacrando a todo ese pueblo de Palestina. Hombres, mujeres, niños, ancianos. Una ciudad que está prácticamente destruida y de la que muy poco todavía se informa. Porque, por desgracia, y desgracia digo, porque mucha gente, dueños de esos emporios poderosos, dueños de esos todavía grandes canales de televisión, tienen el dinero israelí, tienen el dinero judío. Entonces, no quieren que el mundo lo conozca. Pero para eso están estos canalitos, estas, estos eh, que aún así todavía existen ciertas restricciones. Yo he querido pasar en mi página de Facebook muchas cosas que no me dejan. Dicen que yo no puedo porque no soy eh, el titular. Sin embargo, cuando no siendo titular yo quiero compartir otras cosas y me dejan. Pero bueno, ese es otro tema. Eh, entonces lo que está sucediendo en ese pueblo de Palestina, cuando uno ve niños muriendo
por un pedazo de pan, muriendo de hambre, y por un poco de comida, y, y además en esa misma fila, en esa misma línea, están siendo asesinados por los israelíes. Y la ONU, la gran organización de las Naciones Unidas, no hace absolutamente nada. Las náuseas que decía Jean-Paul Sartre no son suficientes. No pareciera que estamos en el siglo XXI. ¿Dónde está la UNICEF? ¿Dónde está la Organización Internacional de Derechos Humanos? ¿Dónde están esos grandes organismos hipócritas, parasitarios, que viven de, de los grandes salarios y viajan por aquí, para allá, tratando de defender solamente eh, lo que le sucede a aquellos que están relacionados de alguna manera con la izquierda internacional socialista o con los grandes poderosos, también de derecha, ¿por qué no? Hay que decirlo. Sin embargo, con esta pobre gente, ¿dónde está? Ok, la ONU lo denuncia, es cierto, pero no hace más que eso. Algunos, actualmente el mundo está denunciando este hecho. Y usted no lo ve en sus programas de televisión, si es que ven televisión, yo no veo televisión hace muchos años. Yo me informo más por canales independientes, programas independientes e informándome con lecturas que son, que son, que se mantienen al margen de las propagandas. Entonces, eh, es increíble que no hagan caso ni siquiera a testimonios de militares que han participado en esta masacre. Hay hace unas semanas un militar israelí, inclusive desde los años creo que fue en el año 2000, 2008, 2010, no recuerdo exactamente, eh, cuando un militar israelí, arrepentido por todo lo que había hecho, lo confesó públicamente. Hubo muchas entrevistas aquí en los Estados Unidos, que él estaba arrepentido porque la orden de Netanyahu ya estaba en el poder. Pues Netanyahu es un delincuente inhumano, sin corazón, sin sentimientos. Es lo peor que le ha podido, el demonio. La orden era que se dispare a todo lo que se movía. Niños, ancianos, mujeres, cualquier cosa que se mueva. Pero ni siquiera hay que recordar esos testimonios y esas denuncias. Hace también unas cuantas semanas, eh, un diputado de nombre Ayman, no recuerdo el apellido, creo que es Ayman Odes, los apellidos israelíes no son fáciles de aprender. Eh, Búsquenlo ustedes ahí ¿cómo se llama? En YouTube. Ayman Odef, Odef es el apellido. Entonces, denunciándolo. Sin embargo, sus colegas, ya digo, todos son unos inhumanos sin sentimientos. El diputado denunciaba que por qué estamos acabando todos los hospitales, todos los colegios, las pocas universidades que había en Gaza, donde estudiaban los palestinos. Todo ha sido destruido. ¿Pero para qué? Son casi 20.000 niños. Él lo denuncia, bueno, todo el mundo sabe. Y los otros políticos gritándole y tuvieron que sacarlo a empujones. No hay ningún solo o ningún otro diputado que se haya solidarizado porque todos piensan igual, porque todos piensan el horror de Hamás, porque el, el- el- el horror que del grupo, eh, esa palabra no se puede decir porque bueno, pero ustedes me entienden, ese grupo subversivo de Hamás, el horror de Hamás no justifica el error de Israel de masacrar y, e intentar desaparecer, ya lo han hecho,
a buena parte de la población palestina. El mundo no puede funcionar así. Si nosotros denunciamos que no puede haber violencia, que si ciertos grupos armados, ok, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno de Israel? Está actuando peor que los de Hamas. Está siendo peor porque está exterminando. Ha destruido toda una ciudad de Gaza lo ha destruido, con niños. Hay niños, miles de niños amputados, que han perdido sus padres, niños muertos. Actualmente no los dejan que ni siquiera llegue la ayuda humanitaria. Lo denunció hace unas cuantas semanas Donald Trump, que dijo que estaba acá, que debería permitir que entre la comida. No quieren que ni siquiera llegue la comida. Son una gente desarmada, no tienen sentimientos, señores. Y como también por suerte los, se está solidarizando el mundo con Gaza. Lo acaba de decir también Guardiola, Pep Guardiola, y el mismo CR7, Cristiano Ronaldo. Hoy, si nosotros decimos 20.000 niños, dicen, bueno, no son los míos. Sí, pero mañana pueden ser los tuyos, pueden ser tus nietos. No podemos ser indiferentes ante la matanza de buena parte de la humanidad, ante el genocidio. No tengan miedo, señores. Somos gente, somos humanos de buenos sentimientos. No queremos, condenamos todos los actos demenciales en contra del pueblo judío. Por supuesto, nuestra solidaridad siempre ha sido con ellos y va a ser con ellos todo el tiempo que se cometan abusos o que se cometieron abusos, porque los israelíes ya no son de hace un montón de años, de hace 60 años que nadie se mete con ellos, todo lo contrario, ellos son el gobierno de Israel es el que está metiéndose con todos los pueblos árabes que están a su alrededor. Entonces, ellos dicen que son los que nos cuidan a esa parte. A mí los iraníes no me interesa, que a mí no me han hecho nada, los sirios tampoco. Entonces, bueno, si es que esa gente no los quiere a ese gobierno de Israel, pues ustedes están dándole la razón. Netanyahu y su banda le están dando la razón porque mira, los está exterminando, los están exterminando. Claro, entonces poco a poco de lo que ya habían hecho su nación, su país, entonces ahora están eliminando todos los del pueblo de Palestina y les han quitado prácticamente todas sus tierras. Lo han reducido a nada, a un gueto. Israel, mucha gente lo está denunciando aquí en los Estados Unidos, se está convirtiendo en un estado paria, en un apestado, la verdad, en un estado apestado. Lo único que lo sostiene es los miles de millones. BlackRock, Vanguard, esas dos compañías que dominan parte del mundo económico y que tiene mucha influencia. Larry Fink tiene un judío. Entonces ahora ellos mismos están haciendo que la gente comience a tener animadversión hacia hacia ciertos personajes judíos, pero lamentablemente eh, la gente que no está preparada psicológicamente o culturalmente, pues relaciona como siempre, ¿no? todos los, todos los africanos son delincuentes. ¿Por qué? Porque la mayoría de las cárceles en Estados Unidos están llenos de africanos. Bueno, pero no todos, hay muchos africanos. Yo creo que la gran mayoría, y estoy seguro que la gran mayoría son gente decente, igual que los judíos. Pero mucha gente puede empezar a generalizar al ver que todo es lo que está haciendo todo este gobierno y toda esa cúpula, todos los políticos que están manejando Israel. Las excepciones son poquísimas, ya lo dije, solamente un diputado en el Congreso. Entonces, en realidad, señores, es doloroso que el pueblo de Israel, no ponga contra las cuerdas al asesino Netanyahu y a los asesinos, porque es tan culpable el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, como dicen acá mis amigos cubanos. Entonces, el pueblo
debería exigir que, que se vayan estos señores, estos monstruos que están en el poder y que están causando tanto daño a, a la imagen, al buen performance que tienen los judíos de bien, ese pueblo laborioso, ya digo, ese pueblo eh, que siempre se conoce que hacen cosas buenas. Son gente que utiliza parte de su salario, casi todos los tienen como norma, en donaciones. Yo creo que el 10% de su salario de la mayoría de los judíos ellos lo donan. Ahorran una parte, viven con la otra parte y donan, creo que es un 10%. Eh, por eso digo, señores, que, se, que salga este grupo de delincuentes que está gobernando Israel, que ellos vean la manera de sacar a Netanyahu y su cúpula, que está condenado por la Corte Internacional de Justicia, Netanyahu. Hace tiempo que está. Entonces, en realidad, eh, digo que no va a ser fácil, porque aquí mismo la política exterior de los Estados Unidos prácticamente lo manejan los israelíes, el lobby judío, que todos los políticos, la gran mayoría de los políticos, el 99% de los políticos reciben ayuda de la iPad, que es el lobby judío aquí, poderoso lobby judío aquí en los Estados Unidos. Es una asociación internacional de israelíes que se juntan, ya les digo, pues, si el capital, el poderoso capital mundial lo dominan los judíos, entonces imagínense, ellos tienen aquí un grupo de poder, ya lo dijo en la entrevista eh, Tucker Carlson, cuando lo entrevistó a, a este infeliz, qué vergüenza, que en todos los lugares se cuecen habas, como decimos en Perú, a, a Ted Cruz, el senador de origen cubano por Texas, en la entrevista, cuando le dice, ¿usted ha recibido dinero del grupo judío? Bueno, había recibido como 1,5 millones de dólares. Bueno, es que no, en realidad el grupo judío es un club, una asociación y todo el mundo lo hace. No, pero usted lo ha recibido. Eh, como buen político, se iba por la tangente, pero Tucker Carlson lo paró de cabeza, como decimos, y le hizo pasar. Vean esa entrevista. Y ahora lo tiene en su canal Tucker Carlson en español. Un periodista brillante, siempre lo he dicho, brillante, brillante. Entonces, amigos, esperemos, esperemos que este genocidio en realidad pare, no sé, reconstruir toda esa ciudad que está en ruinas va a tener que pasar muchos años. Va a ser bien difícil, pero todo debemos denunciar, todo debemos denunciar. Los niños no tienen culpa de nada, señores. Los niños, las personas inocentes. Si usted tiene un gobierno de delincuentes, como lo tiene la mayoría de los países de Latinoamérica, los peruanos, por ejemplo, tienen tienen un, un Congreso corrupto, un Ejecutivo corrupto. Los políticos que gobiernan en el Perú, alcaldes, gobernadores, el 90 o 95% son corruptos, no sirven, es basofia humana. Pero son ellos que están en el poder, gente que no puede triunfar en, en la vida civil, gente que no puede eh, encontrar un trabajo digno, no puede desempeñar un buen trabajo y vivir de su producto de su trabajo, se meten en la política, porque en la política lo único que se hace es administrar el dinero, robar el dinero ajeno, el dinero de todos, y vivir de eso. Entonces, ok, pero son los políticos, pues.
El resto de los peruanos no son así, el resto de los peruanos no tiene la culpa. Igual los colombianos, igual los argentinos. Si los que gobiernan son malos, no es culpa de los votantes, es cierto, que eligen, pero en realidad también son víctimas, porque se dejan engañar porque todos prometen y una vez que llegan al poder se benefician del poder, roban. Entonces, igual pues es lo que sucedió en Gaza. Si eligieron ellos sabrá Dios, ustedes mismos, los mismos israelíes y los que apoyan al gobierno de Israel, decían que bueno, ¿por qué como la mayoneta y la desviada de la señora Bailey? Bueno, también quién les manda a, a los palestinos a elegir a Hamas como parte de su gobierno. Pero bueno, pues los pueblos se equivocan siempre. Pero yo no voy porque el pueblo se equivoca, yo no voy a bombardear ciudades, eliminar y asesinar niños, ancianos y mujeres porque hicieron una mala elección. No, señores, el mundo no funciona así. O no debería funcionar así. No debería funcionar así. Ni, ni así estén en el Medio Oriente o en Gaza. Bueno, amigos, les mando un fuerte abrazo. No se olviden de suscribirse al canal. Pongan su like. Déjenme un comentario, a ver qué es lo que piensan. Que estén bien.